Hola compañeros aromáticos, bienvenidos a una entrega más de Olor de mis olores. Yo soy Sebastián y el día de hoy quiero hablarte de una fragancia de un youtuber que me sorprendió. ¿Fue para bien? ¿Fue para mal? Quédate conmigo para que lo descubras. El día de hoy te quiero hablar de Mr. Fragrant, de Atrium Fragrances. La verdad, esta es una fragancia que me sorprendió desde el momento en que la anunciaron. El youtuber que desarrolló esta marca es Omar de School of Scent. Ya tengo un rato siguiendo School of Scent, entonces en cuando anunciaron un Kickstarter para fondear la fragancia, pues sí me llamó la atención, la verdad. Entonces, pues entré, vi que no estaba mal de precio y pues la verdad me arriesgué. En estos lanzamientos de youtubers, la verdad, a veces les tiran mucho hate, a veces son maravillas, a veces la verdad no son tan buenos, en duraciones, en proyecciones, en los mismos aromas, así que esto era completamente arriesgarse porque no había manera de probarlo. Esta fragancia mencionaban que querían desarrollar un perfume que fuera completamente versátil, un tipo de fragancia azul hecha nicho. Entonces, en cuanto yo leí eso dije, pues seguramente va a estar bastante bueno. Sobre todo porque el perfumista era perfumista de Boadicea de Victorious. Entonces, pues por ahí empezaba a sonar bastante bien. Mr. Fragrant tiene una concentración Eau de Parfum. Es un perfume que puedes conseguir directamente en Atrium Fragrances. Te dejaré el enlace en la descripción del video. Tristemente debo decirte que no mandan a América Latina. Yo pude conseguir este perfume mandándolo directamente a una dirección en Estados Unidos y que una persona ya me lo mandara. Esa persona es Gadas Market, ya te la he mencionado previamente en el canal. Te dejaré en la descripción del video los detalles de contacto si te interesa esta fragancia o cualquier otro perfume que sepas que no llega directamente a nuestro país. ¿Se habrá logrado ese objetivo de que esto fuera versátil? Primero, empezamos hablando un poquito sobre la presentación. Como podrás ver, es una botella bastante sencilla, una botella completamente minimalista. La caja también es bastante sencilla. Yo creo que dentro de lo sencillo la verdad se ve bastante bien. Antes de atomizar, y ya se me estaba olvidando mostrarte que junto con la fragancia me llegó un pequeño decant. Podrás notar que prácticamente ya lo utilicé todo. Lo estuve alternando un poquito con la fragancia, sobre todo al irme algunos días desde temprano, pues no sabía yo cuánto me iba a durar, por eso me llevaba este decant para poder estarme reatomizando. Y pues vamos directo al aroma. Como podrás ver, el atomizador es bastante potente, la verdad a mí me gustó bastante. De entrada se huele completamente una parte de lavanda mezclada con naranja, una parte un poquito amarga, diría yo justamente el jugo de la naranja. De la lavanda también se siente la parte verde, no solamente las hojas. Otra cosa que también se siente es gálbano, tiene almizcle y es la verdad muy buen aroma. Eso sí, debo decir que es excelente, o sea, eso sí, no tengo ninguna queja, al menos en cuanto al aroma. Más en el fondo se siente una parte de pachuli, se siente una parte de vetiver y también se siente algo de ámbar gris. No podría asegurarte que el ámbar gris sea completamente real y no sea sintético. Pero fuera de eso, la verdad, el aroma creo que es bastante bueno. La verdad, la duración de Mr. Fragrant está bastante buena. A mí me duró alrededor de las 8 horas. En proyección, al principio levanta bastante, sobre todo por esta parte cítrica de la naranja. Después se va cerrando, se va haciendo una burbuja personal que dura más o menos unas 6 horas. Entonces, primera hora, buena proyección, luego una burbuja personal y luego ya se va completamente a ras de piel. La verdad debo decirte que puedo considerar todavía una duración cercana a las 10 horas, pero las últimas partes ya son muy a ras de piel. Me tengo que estar pegando la nariz y si ya eres parte del canal sabes que no me gusta contar esa última parte, siendo que en este canal nos gusta que se sientan las fragancias. Entonces, en ese sentido debo decirte que es un excelente aroma para oficina. ¿Por qué? Porque no es un perfume que hostigue. La verdad es un perfume bastante amigable en ese sentido y sobre todo invita mucho que la gente se acerque a olerte. Ahora hablemos de la versatilidad. Es realmente un perfume azul súper versátil. A mí no se me hizo así. La verdad creo que es un perfume más semiformal. Incluso debo decirte que a mi gusto se me hizo muy parecido a un perfume que ya tengo. Y de hecho, ese perfume lo conseguí en fechas muy cercanas a cuando me llegó este perfume. La fragancia de la que te estoy hablando es la Ligue Pour Homme en su versión de León. La Ligue Pour Homme es una fragancia de la cual hemos hablado brevemente en el canal, te dejaré el enlace por acá. Y pues sí, es un aroma tremendo, mucha lavanda, algo de romero, pero sí se siente un perfume algo vintage. Ahora, ¿son idénticos? No, pero en cuanto yo lo atomicé, sí sentí que se parecía mucho a este aroma. La diferencia creo yo radica en esa parte inicial. En esa parte de la naranja sí se siente más fresco, se siente menos retro porque este perfume sí podría decir que no es tan moderno como lo es Mr. Fragrant, pero sí puedo decir que se sienten un pelito más maduros. Este un poco más que este, se siente algo más juvenil. Que sea completamente versátil no lo creo, para ir con una camiseta, con un estampado superhéroe, no, la verdad creo que no. O sea, sí creo que estos perfumes no van en ese sentido, no creo que vaya en un sentido que vayas muy casual. Para ir ya extremadamente elegante tampoco creo que sean los perfumes, tampoco creo que sean perfumes nocturnos. Creo yo que son excelentes para el día a día en la oficina. Son perfumes que llaman la atención, son perfumes que gustan y eso está completamente probado. Estos dos perfumes son encantadores, son perfumes extremadamente masculinos y este puedo decirte que también creo que va de un rango más o menos de unos 30 años para arriba. Este tal vez un poquito más, unos 35 años, pero ambos son magníficos, de verdad.
En duración, la verdad, a mí me ha funcionado un poquito mejor Mr. Fragrant, al igual que en la proyección. Como ya te comenté, este perfume además se siente mucho más juvenil, se siente esa proyección inicial algo más potente que esta, aunque pasada esa hora inicial, la proyección es casi la misma. Finalmente, creo que es un mal perfume, no, al contrario, es un perfume magnífico. El único pero que le pongo es que si tú piensas que esta cosa es versátil, ahí sí tal vez te podrías llevar una decepción. Es magnífica, de verdad te recomiendo muchísimo la marca. No estamos patrocinados de ninguna manera por Atrium Fragrances, pero sí te la recomiendo. Si ya tienes la Ligue Purón, posiblemente podría ser redundante. Eso sí, si te gustan este tipo de perfumes, sí son algo distintos. Incluso debería decirte que Mr. Fragrance se me hace más como para primavera-verano. Esa parte inicial de la naranja, al menos a mí me encanta. Bueno, compañeros aromáticos, eso fue todo por otro video de Olor de mis olores. Si ya conoces este perfume, por favor dime qué te pareció. También, si te gustaría probarlo, ponme ahí en los comentarios. Y como siempre, nos olfateamos después.